Buenas tardes, compañeros, con todos y todas. Pero estamos aquí. Espero que hayan venido con todas las ganas de trabajar porque ahora vamos a tener una clase un poco más atractiva y divertida que la anterior. En la clase de hoy, básicamente nos vamos a enfocar en poder revisar los temas que tienen que ver con cómo calculo el precio de mi bien, de mi producto o de mi servicio, ¿sí? Eh, ¿Cuánto es el margen de utilidad que le tengo que poner a mi bien o mi servicio? Eh, entonces, para eso la clase va a estar dividida como en dos, como en tres partes, digamos, en tres partes. En la primera vamos a retomar alguna cuestión de lo que vimos en la clase anterior sobre la tarea, que es lo que estaba pendiente sobre la tarea del cliente fantasma. Quiero preguntarles a ustedes cómo les fue con la tarea y cómo pudieron avanzar y eso. Y además, o sea, digamos, partiendo de en esa línea, vamos a revisar todo lo que tenga que ver con lo correspondiente al cálculo de los ingresos y los gastos. Eso, compañeros y compañeras. Y en la tercera parte revisaremos como un ejercicio para que ustedes puedan ir viendo cómo es que ocurre este cálculo, cómo llegamos a determinar estos precios, ¿sí? Entonces, listo, sin más, arranquemos. En esta primera parte, que es la de la revisión de la tarea, quiero preguntarles cómo les fue, quién quiere compartirnos la experiencia, cómo les fue y si lograron responder las preguntas de estas que son las que nos habíamos planteado. Básicamente que nos cuente qué tal estuvo, si tuvo problemas o no, para contestar las preguntas y para hacer el ejercicio, digamos. Esa sería la idea en esta primera parte. Quién quiere lanzarse como primero? Hola, buenas noches. Mira, bueno, en cuestión de las preguntas de eso, bueno, yo he estado en dos sitios, ¿vale? En lo que sería en una pequeña tienda de barrio y lo que sería en un centro comercial. Entonces, en la primera pregunta, pues se podría decir que en la tienda de barrio, sí me contestaron el saludo, fueron atentos y eso. En lo que es en un centro comercial, pues no. En lo que se refiere a la segunda, si te recibieron con amabilidad, en la tienda pequeña sí, en el centro comercial no. En la tercera pregunta que dice, ¿pudo el vendedor contestar preguntas de forma satisfactoria? En la pequeña tienda, no. Y en la grande, un poco, solo un poco, no sabían tampoco mucho del tema. Lo que la cuarta pregunta, lo que es la iluminación, sillas, limpieza y eso, pues prácticamente en la primera ni en la segunda no, o sea, no tenía, bueno, la iluminación a lo mejor en el centro comercial sí, pero no lo que es sillas para poderse sentar o limpieza, pues casi que no tenían ninguna de las dos. En la quinta dice que cuántos empleados habían, pues en la pequeña tienda solo había uno y y en el centro comercial 6. En la sexta pregunta, la persona que le atendió conocía del producto. En la pequeña tienda sabía un poco de lo que le preguntaba, un poco, y en la tienda gran superficie, pues sí lo sabía. En la séptima pregunta, que dice que le ofrecieron alguna promoción, ninguna de las dos no me ofrecieron nada de promoción ni nada. En la octava pregunta, si me ofrecieron otros productos aparte del que pedí, en la pequeña tienda no, y en el área comercial sí. Y la última que sería, le cobraron correctamente y le dieron factura.
En ninguna de las dos me miraron a los ojos, ni con sonrisa ni nada, solo la factura, lo que es el ticket del producto. De O acuerdo. sea, más o menos, enfocándome en las respuestas y eso, pues no sé, al final, no sé, a mi forma de pensar sería que para poder montar un negocio, lo que sea, la persona que atiende, en este caso sería la persona que atiende al público, tendría que tener por lo menos un cursillo de relaciones humanas o algo para que pueda atender y facilitarle por lo menos un catálogo, por lo menos en base de lo que uno va a vender, para que sepa qué contestar a la persona, o sea, al comprador, se podría decir. De acuerdo, David, gracias. David, ¿No? yo tengo ahí solo una pregunta adicional, que es, ¿usted visitó esta tienda y este centro comercial porque su negocio es ese? ¿Cuál es su negocio, digamos? Yo no A ver, conozco. bueno, lo que o sea, yo estoy queriendo emprender es un negocio que sería de venta de móviles y repuestos y todo tipo de accesorios de informática y estas cosas. Porque yo todavía no he emprendido, yo estoy queriendo emprender, entonces estoy viendo, por eso no me inscribí en esto para más o menos ir viendo los enfoques, lo que se necesita y tener un poco más de idea. Chévere. ¿Le pareció bueno el ejercicio? ¿Le resultó difícil, fácil? ¿Qué tal estuvo eso? No, en teoría es fácil. Lo único que, claro, o sea, ahí uno se va dando cuenta de los errores que cometemos todas las personas, como que nadie nace sabiendo, sino que cada día vas aprendiendo algo de la vida y, claro, y teniendo un referente de lo que, como decir en este caso, teniendo las preguntas y eso más o menos, pues sí, se llega uno a compatibilizar las dos cosas y pues mira, es mucho mejor teniendo un poco de ideas que te van aportando, pues y mira, la verdad que se aprende un montón. ¿Eh? De Son acuerdo, son cosas básicas que uno a día vas a comprar y eso, pero uno no se pone a pensar, simplemente va, compra y regresa, ya está. Y no te pones a pensar en todos los detalles que vienen atrás de esto. de acuerdo, de acuerdo. Gracias, David. De ¿Alguien nada. más, por favor? ¿Alguien más que quiera compartirnos su experiencia de el cliente fantasma, que fue la tarea que se envió la semana anterior? Mariana, Sí, buenas adelante. tardes con todos. Buenas tardes con todos. Mi emprendimiento es de tamales y quimbolitos y yo me fui solo a un local. Entonces mi impresión fue que donde yo fui no venden el producto, o sea, el del que yo ofrezco, del tamal. Todos ofrecían el tamal lojano. Entonces, yo veo que mi producto es de excelente calidad y que en verdad de todas las preguntas que nos mandó a hacer, voy a hacer en general. Entonces, primero, o sea, no, yo vivo aquí por Calderón, no tienen una manera, ¿cómo se puede decir? Una manera bonita de atender. Eh, no hay buena iluminación y, o sea, todas esas cosas uno va aprendiendo, ¿no? A cuando uno llegue a tener su propio negocio, o sea, ver esas falencias que tiene y no caer en lo mismo. Me ofrecieron el tamal y yo les pregunté si me pueden dar con una taza de café. Me dijo, sí, si es que quiere solo el tamal o con el café. Entonces yo les pregunté si cuánto costaba el tamal con el café. Me dieron el precio de 1.75.
Entonces, todas esas falencias que uno llega a tener o los desconocimientos que muchas veces uno desconoce, ¿no? De todo esto, entonces yo digo, tenemos que uno mejorar en muchas cosas, tanto para el, ¿cómo le puedo decir? Que cuando uno va a ofrecer, siempre tener una sonrisa, siempre el local que sea de buena iluminación, que no es por demás ofrecer, a ver, tengo tanto, tengo esto, si desea también tengo esta otra cosa y así, ¿no? Eso es lo que a mí me impresionó del cliente fantasma que yo fui. De acuerdo. Muchas gracias, Mariana, por compartirnos su experiencia. ¿Alguien más, por favor? ¿Una tercera persona? Ya. Bueno, yo igual me fui y queremos con mi esposo emprender en lo que es lavado de autos. Entonces yo me fui allí a averiguar con respecto a la primera pregunta, sí me recibieron bien. En la segunda, con respecto a la calidad, todo eso mantienen en buen estado. Igual con la tercera pregunta con respecto a la satisfacción, se me contestaron bonito, me dieron hasta sugerencias cómo uno se puede poner, emprender. Y en el otro que dice de la iluminación, como ellos solo tienen el día, o sea, estaba todo iluminado. Y con respecto a de los empleados, estuvieron solo 2 personas. Y en el de la sexta pregunta que dice la persona que atendió, conocía, sí, porque la verdad era el dueño y el hijo quien sabía trabajar ahí. Entonces las 2 personas conocían bien de su trabajo que tenían y su emprendimiento que han hecho. Y la octava dice que si te subieron productos o de eso, ya digo, como me sugirieron, me dieron hasta como quien dice más motivación para que yo entre con ganas y sé que sí voy a poder. Eso me dijeron. Y la 9 dijo con respecto a si me dieron facturas, ¿no? Porque solo me fui como quien dice, a investigar cómo. Eso es lo que yo pude constar de mi trabajo que hice y fue muy bien atendida por los 2 señores. Chévere. ¿Cuántos locales visitó? ¿Uno solo? 2 me fui, uno que hay en el barrio y otro me fui por la Villa Flora. Ya, de acuerdo. Y en los 2 lugares sí me atendieron bien todo. Ya, Hasta como quien dice, hasta me hicieron en el de aquí como es conocido, de aquí del barrio, me hicieron que como que yo practique. Me hicieron a que les ayude hacia un lavado, que nomás tienen que hacer, todo eso. Entonces me explicaron así, se bien amables conmigo. Ya, muy bien. Y usted nos comenta que a pesar de que haya esta en el barrio, usted se plantea, digamos, ser la competencia. Sí, no. O sea, lo que él me sugirió es a que si es que yo quiero, podemos asociarnos los 2 y poner una más grande, como quien dice. Ya. Eso me dio la sugerencia a él, que podemos hacer, él me da la oportunidad a que yo me asocie con él. Ya, chévere. Sí, eso me dijo. Ya, consiguió hasta claro, el posible socio de negocio. Chévere. Es como una palanquita. Una palanquita. Chévere, sí. Chévere. Muy bien, muy bien. Gracias, Blanquita, por compartir tu experiencia. Ya, gracias. Marcela, creo que nos estaba levantando la mano hace un momentito. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. A ver, yo también tuve, la verdad, 2 experiencias. La una buena y la otra más o menos. Yo me dedico a la venta la verdad no sé cómo llamar, porque apenas empecé. Vendo productos de hogar, juguetes, perfumes, o sea, de todo un poco. Entonces me entré específicamente a una tienda para preguntar sobre unos audífonos. Entonces en una tienda me atendieron bien, la verdad, me saludaron amablemente, me sonrieron, sabían contarme acerca del producto.
el local bien arreglado, iluminado, o sea, todo bien, todo positivo. Igual al despedirme, amables, con sonrisa, todo chévere. En el otro local, la persona no fue tan amable, sí fue, pero no fue tan, como decir, como debía ser. O sea, no sé si era ya por la hora, quizás estaba cansado, no sé. Me saludó, pero así normal, como que sin ganas. Me presentó el producto, este es el precio, se volvió a sentar, incluso, o sea, ni siquiera se quedó de pie. Em, y no mostró así tanto interés como para querer vender el artículo. Entonces, ya, esas fueron mis dos experiencias, o sea, una buena y una mala. Ya, de acuerdo. Y ahí, Marcela, preguntarle, ¿usted visitó estos lugares de perfumes porque su emprendimiento tiene relación con esto? ¿Cuál es? Sí, perdón, o sea, yo visité unos locales donde vendían audífonos, porque como le Audífonos. comenté, yo vendo de todo un poco. O sea, vendo Eh, también audífonos, vendo micrófonos, vendo perfumes, vendo artículos de hogar. Ajá, ya, es como un bazar, entonces entiendo. se podría decir, pero hay de todo, la verdad. Hay Hay, para bebés, para niños, para damas, caballeros, todo. ya, de Ajá. acuerdo, Marcela. Chévere. Listo. Además visitó dos, ¿no? Muchas gracias. Sí, Digamos, nos comenta que hubo una que fue una experiencia muy, muy buena y otra que no fue tan buena. Entonces, digamos, eso ya exacto. todo esto nos deja aprendizajes, compañeros y compañeras. Y digamos, el ejercicio era justamente para buscando ese objetivo, ¿no? Que podamos aprender de la gente que tenemos cerca, ¿no? Que ya ha emprendido o que está emprendiendo en cualquier cosa, pero no tanto en cualquier cosa, sino, digamos, en algo relacionado a lo nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué era importante que sea relacionado a lo que nosotros nos planteamos? En algunos lugares, en algunos sitios, buena y mala, en realidad, el trasfondo es que es una herramienta de investigación del mercado, ¿sí? Entonces, como yo les decía en la clase anterior, al mercado más que tenerle miedo o asustarnos, digamos, más bien tenemos que conocerle al mercado. Y esta herramienta que yo puse a disposición de ustedes es una de muchas herramientas que pueden existir para conocer el mercado. Esta, por supuesto, es la herramienta más vivencial, digamos, es la herramienta más práctica, más pragmática, ¿sí? De conocimiento del mercado. Hay otras como, por ejemplo, pero claro, digamos, esta además, si ustedes ven, no nos cuesta más que darnos la vuelta en el barrio, como comentaban ustedes mismos. Pero hay otras herramientas que son carísimas. Por ejemplo, levantar un estudio de mercado. Entonces, hay empresas especializadas que les contratan justamente para que hagan esto, para que hagan un levantamiento de un estudio de mercado. Y estas herramientas permiten en este levantamiento del mercado poder conocer cuáles son los gustos y preferencias que tiene la gente sobre un producto u otro. Y conocer esto es importantísimo, digamos, porque a partir de eso uno puede tener una ventaja, ¿sí? Mientras mejor conozcamos el mercado, más ventaja nosotros podemos tener por sobre la competencia, digamos, ¿no? Por sobre otros emprendedores. Entonces, el trabajo de conocer el mercado va a ser siempre necesario, ¿sí? Siempre necesario. Eh, Estas herramientas, como les decía, en la teoría se llaman unas herramientas de segmentación del mercado. Así se llaman, digamos, en los libros de texto. Pero básicamente las herramientas sirven para conocer los gustos, las preferencias, conocer el el nivel de atención, digamos, ustedes mismos ya han hecho las reflexiones sobre la atención que se ha recibido en unos lugares más buena, en otros lugares no tanto, ¿sí? En unos lugares bien iluminado, en otros no tanto, en unos lugares con un solo vendedor, en otros lugares con muchas más personas, en unos lugares con una propuesta hasta de emprender en sociedad, ¿sí? La Blanquita, en otros lugares, digamos, bien cerca, en el mismo barrio, eh,
etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ustedes, digamos, han ido dando cuenta de todas estas características que nos hemos ido topando. Todas estas características, toda esta segmentación, digamos, todo este conocimiento que podemos tener del mercado, tiene un nombre. Sí, y es importante, digamos, que tengamos en cuenta este nombre con el que se conoce esto. Es la demanda. Sí, todo esto se conoce como la demanda. Conocer a la demanda, conocer a mis compradores, a los consumidores. Sí, entonces, ojo, aquí les he dejado una herramienta, pero puede haber muchas más que ustedes quieren profundizar. Yo podría, digamos, al final de la clase, enviarles algún libro que podría, digamos, ayudarles a ustedes a profundizar en otras herramientas que pueden servir para este mismo propósito, que sea el conocer el mercado. Eso, esa era la idea que quería cerrar, el de la demanda. Sonia, por favor, coméntenos. Buenas tardes. Sabe que yo me fui a averiguar de unos tamales, quimbolitos y humitas. Me acerqué, pero el señor no me atendió normal. No hubo no hubo ese entusiasmo de vender. Le dije que por favor me puede vender entonces un tamal. Me cogió, me dio y dije, bueno, gracias. Y ya. Y no dijo ni regrese, ni le gusta, nada. Fue así tan frío prácticamente. Que digo, chuta, de entre mí nomás digo, oye, este señor, sí, hasta miedo venirle a comprar entre mí. Claro. Después me fui también, me entré a un almacén. ¿Ya? Lo mismo, justo yo entré a averiguar unos parlantes al teléfono y justo estaba atendiendo a ese joven, a una señora. Solo entré y saludé y enseguida vino, le dejó a la señora, le dije que cuánto cuesta, por favor, que cuánto cuesta el parlante. Y ahí me dijo no sé cuánto, ya ni me acuerdo. Y ya dijo, eso es para el teléfono, tiene, no sé, ay, no me acuerdo, algo, bueno, no sé qué tenía, y de ahí ya, no, no me atendió bien y tuve que salir, digo, gracias. Y ahí me dejó, porque ya me dejó y le seguía atendiendo a la otra señora. Y me salí. Ya, de acuerdo. Sonia, ¿usted tiene un emprendimiento o va a emprender en un negocio respecto de? Tamales. Ya, listo. Entonces, bueno, ahí Sonia también. Dígame. Estoy emprendiendo aquí en Quito. Ah, ya, de acuerdo. Gracias, Sonia. Y ahí ya, como ustedes ven, compañeros y compañeras, Sonia nos comenta todas estas ya no tan buenas experiencias, ¿no?, que he tenido. Y esto también nos sirve a nosotros para tomarlo en cuenta en nuestros emprendimientos, ojo, ¿no? Ojo que todo esto que vemos también tiene que convertirse en un aprendizaje y eso solamente es posible cuando nosotros convertimos todo esto que nosotros observamos en parte de nuestra atención, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si vimos que no nos atendieron bien y que más bien fue como una atención un poco mala y que no dejaron de atender a la otra persona, o sea, digamos, como se dice comúnmente, no nos pararon mucha bola, entonces ese ya es un aprendizaje. Ojo con eso, eso tenemos nosotros ya para nosotros, ¿no? Para nuestros emprendimientos. Marisela, por favor, adelante. Buenas tardes con todos. Bueno, yo me dedico a vender helados. Entonces visité dos locales, un pequeño y uno de una franquicia. En el pequeño estuvo una persona que, bueno, más o menos me atendió, o sea, saludamos y todo eso. Pero al ofrecerme el producto, la fruta, porque era unos helados con queso con fruta, la fruta estaba ya pasada.
Entonces yo le dije, o sea, la fruta no está tan fresca y como que se enojó. Pero igual yo le compré el helado y lo probé, pero estaba horrible. En cambio, en la franquicia me atendieron como 4 personas, muy amables, me ofrecieron otros productos y el sabor de los helados estaban riquísimos. Esa fue mi experiencia. Y en la que estaban riquísimos, ¿cuál era, Marisela? La franquicia. Era Angela Mix, algo así. Ya, pero era la franquicia, no era la otra. No, eso le digo que yo visité un lugar pequeño que vendían Ya. helados. Y la otra era la franquicia que los Hello Mix, algo así, que son igual helados con queso. Ah, ya, de acuerdo. Digamos, en el que se encontró con la fruta dañada era en el pequeño. Era un lugar pequeño, pero Ujú. se vendían, me llamó la atención porque decía helados con queso. Ya, Y entonces yo entré a probar, pero ellos han sabido dar con fruta, pero estaba horrible, hasta le ponían uno como waffles. ya, Horrible, pasado, horrible. Era una sola masa, horrible. No me gustó. ya. ¿Y el local? ¿Se fijó en los locales? ¿En cómo El estaba la local era un iluminación? local pequeño, el de la que le digo que estaba la fruta de mala calidad. Era un lugar pequeño nada más, que Ya, incluso vendían almuerzos, ya, de acuerdo. como un saloncito, más o menos. El otro sí tenía como unas 10 mesas y me atendieron bien, el chico de la caja, bienvenida y todo eso. Sí, era un lugar Ya, muy agradable. ya. Listo. Muchas gracias, Marisela. Michelle, que también nos está pidiendo la palabra. Buenas tardes, licenciado. En primer lugar, yo hice el deber con Guadalupe Quintana, con mi abuelita, ya. A ver, en el primero que dice, fuiste saludado por los vendedores al entrar al local comercial o tienda y le dieron una buena bienvenida con una sonrisa. O sea, en lo general se diría que no, porque, o sea, la cara del señor era muy seria. Y, o sea, no, al rato de que uno trataba de ingresar así, el señor solo quedaba con la cara seria, seria, ya. En la segunda que decía, te recibieron con amabilidad. Yo diría que sí, porque, o sea, tomó, o sea, no nos, o sea, al rato que como, ¿cómo se dice? O sea, no nos tomó así como una tipo expresión mala. Ya. Ahí había, o sea, en el que dice de las funciones, o sea, de las luces y todo eso, tenían, o sea, tenían como, o sea, tenían una buena iluminación, también tenían todo limpio y tenían todos los empleados necesarios. Ya. Y decía si les ofrecían alguna promoción, o sea, sí ofrecían al rato que llegaban a la mesa, sí ofrecían las promociones que también había. Y la última que dice si o sea, si al rato de cobrarnos nos daban la factura con los ojos y una sonrisa, no, tampoco fue como al inicio, la bienvenida fue seria y al rato de dar la factura también fue seria. Ya, gracias, Michelle. ¿Cuántos locales visitaron? 2, me dijo, ¿no? Solo uno. Ah, ya, solo uno. Y el emprendimiento de ustedes es de De los tomates. tomate. Gracias, Michelle. Y terminamos, no, seguimos con Sandra. Sandra, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo tengo mi emprendimiento, es una papelería, la verdad es una papelería pues de barrio, ¿no? Que no es muy grande. Pasa algo curioso, cuando yo llegué aquí a mi barrio solamente había una papelería, esto es un barrio que aún no lo entregan al municipio, entonces no había pues mucho comercio ni nada. Había una sola papelería y pues había la necesidad de otra papelería y pues como yo tenía experiencia en el tema me animé a colocarme en el emprendimiento de papelería. Cuando por ejemplo uno llegaba
donde o sea, la primera papelería que existió acá en el barrio, eran demasiado groseros, muy déspotas para vender, porque claro, como eran los únicos, la gente se veía obligada a comprar. Entonces ellos siempre trataban mal. Bueno, yo le estoy hablando hace más o menos como unos 3 años y medio, casi 4 años. Entonces ellos trataban muy mal, o sea, eran muy déspotas, demasiado déspotas, groseros, y la gente pues no tenían interés en las personas, más claro. Bueno, ahora que yo ya hice mi emprendimiento y todo, mucha gente se volcó a comprarme a mí, porque la verdad yo soy muy amable en ese aspecto para atender y todo. Bueno, y yo no podía hacer esta visita porque ellos me conocen a mí, pero yo mandé a mi hermano, como mi hermano no vivía acá en el barrio, él me hizo la visita. Y yo le dije lo que tenía más o menos que ver y qué observar y qué preguntar y eso. Entonces él fue a preguntar por una lista de útiles, específicamente. Entonces yo le pregunté que si lo habían saludado amablemente, y me dijo que la chica sí, que le había dicho buenas tardes, vecino. Le dije que sí, o sea, que si la chica conocía acerca de los productos que él necesitaba. Me dijo que sí conocía. Que si había iluminación dentro del local. Sí hay iluminación, que tienen iluminación y todo. Ellos atienden allí 3 personas, pero me dijo un poco que la chica, digamos, cuando él empezó a preguntarle sobre las listas y sobre algunas marcas, como que estaba un poco confundida, o sea, o sea, como que quería venderle era lo que ella quería venderle, más no por lo que él fue. ¿Sí me hago entender? Si le ofrecieron alguna promoción, me dijo que no. Específicamente fue la lista, y lo que ella quería era como venderle lo que ella ya tenía, pues no lo que él necesitaba. No le sugirió otros productos, y en el momento de cobrar sí le cobraron correctamente y le entregaron su comprobante. Pero la amabilidad y eso ha cambiado mucho allí. Eso. Gracias, Sandra. Y terminamos con Walter. Walter, por favor, adelante. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Mira, nosotros somos un grupo de vecinos, los cuales estamos en la búsqueda de una obra que es el adoquinado de nuestra calle. Yo creo que un poco preocupados del aspecto que debe tener un lugar para que un negocio pueda tener oportunidad de dar un buen servicio. Entonces hemos conseguido ya la obra de adoquinado. Yo me fui a varios lugares, yo vivo en la ciudad de Quito. Entonces fui a ver cómo se estructuraron esos negocios, porque a base de esa estructuración fue que desarrollaron los barrios. En el caso de la Real Audiencia, la mayoría creo que conoce, es un barrio que tiene una aglomeración comercial muy importante. Entonces estaba viendo que existe un orden, tanto en el tema de los locales, como del aseo, como del mantenimiento de los árboles que hay ahí. En el caso de la Roldós, que es un barrio del sector del condado hacia arriba, en cambio existe lugares que vienen, como me dijo una señora del municipio, una contaminación visual, o sea, hay letreros de todos colores, de todas formas. Entonces, yo veo que en los sectores de la Real Audiencia existe una atención muy amable de cada uno de los locales. La iluminación, la seguridad y el tema del tráfico lo manejan bien. En la parte de la Roldós existe una indisciplina, hay basura, los locales realmente la competencia es demasiado fuerte, entonces no se dan el tiempo de atender bien a un cliente. En mi emprendimiento nosotros queremos poner un local dentro de nuestra propia calle, una cafetería. Hay lugares y vecinos que tienen otro tipo de negocios, que son pollos, restaurantes, hay un salón de karate, hay una distribuidora de agua. Esas son las expectativas a raíz de que se consiga esta obra. Entonces yo quería comentar que a veces no solamente debemos enfocarnos en el local que vamos a poner, sino en el lugar que vamos a ubicar ese local, tratar de darle una ubicación donde exista una oportunidad más comercial, y sobre todo que brinde las seguridades, el aseo y las condiciones para que nuestro emprendimiento funcione. Eso, Javier, señor Chévere, Javier. chévere, Walter. Muchas gracias. Entonces, ustedes están pensando en un local que sea restaurante y cafetería. cafetería y que esté bien ubicado, digamos, así sería la idea.
Claro, yo creo que le podemos mejorar dentro de nuestro, a ver, cuando uno se va a poner en emprendimiento, generalmente no lo hace en la casa, busca un lugar donde sí está concurrencia, y entonces uno tiene que contar con un arriendo, con un gasto sobre el tema de cualquier aportación, ¿no es cierto? Pero si lo hacemos desde nuestro propio barrio, mejoramos la fachada, hablamos un poco de seguridad, de aseo, de mantenimiento, de un proyecto general. ¿Por qué? Porque en nuestra propia calle a veces o en los lugares se repiten negocios, restaurante, restaurante, 4 o 5 restaurantes. Creo que un poco nuestra expectativa como vecinos es organizarnos y poner un restaurante, una cafetería, una papelería, una farmacia, a fin de que en la misma estructura de nuestra calle, en el servicio de varios lugares, de varios productos, haga más sí, apetecible ir a nuestro sector. Entonces yo creo que si nosotros planteamos una cafetería de expreso, de capuchinos, mocachín, y hay otra cafetería de quimbolitos, y hay otro lugar, un restaurante, creo que podríamos cada uno manejar nuestra propia gente, y sería una invitación para que visiten nuestra calle, mejorando fachadas, la presentación, el aseo y la seguridad. Entonces eso es una experiencia. Estoy en este momento en la ciudad de Loja, y hay un sector de la ciudad de Loja en el centro que manejan esa línea. Inclusive tienen banquitas, tienen un adoquinado llamativo, las paredes están limpias, no están llenas de grafitis. Entonces eso ayuda a que la gente cuando viene a una ciudad dice, vea, es un lugar muy limpio, muy ordenado y muy seguro. Entonces solamente es una observación, Javier, muchas gracias. Chévere, Walter. Muy bien, muchas gracias, porque además lo que usted nos comenta nos da paso para el tema, digamos, para entrar en el segundo capítulo, digamos, de esta sesión de trabajo, que es el de los conceptos, ¿sí? Y básicamente ahí quiero compartirles la pantalla. Me indican si se observa, ¿ya? ¿Lo pueden mirar? No. Ya. Ahí ya. Ya. Listo, perfecto. Entonces, en esta que es la sesión, Walter ya se nos adelantó, pero eso es lo importante. Y vamos ahora a tratar la parte de los conceptos. Entonces, solamente para cerrar el primer tema, este que era el del cliente fantasma. Toda esta herramienta nos permite ¿qué? Conocer a nuestros clientes, conocer los gustos, las preferencias y como ustedes han mencionado, incluso mejorar las fachadas y todo esto. ¿Por qué es importante esto? Porque no estamos proponiendo unos emprendimientos bajo la conceptualización, bajo la mirada, digamos, de la economía tradicional, sino que más bien proponemos unos emprendimientos en otra línea, en la línea de la economía popular y solidaria. Y en esta línea hay uno de los, ¿se acuerdan que en la anterior clase vimos de esta cuestión de los principios? Hay un principio de la economía popular y solidaria que es el de la reciprocidad. Dar, recibir y volver a dar. Así es, en eso se resume, digamos, este principio de la reciprocidad, y va en la línea de lo que Walter nos menciona, es decir, ya más allá de que yo vea por mi negocio, por la generación de ingresos para mi familia y todo, podemos, digamos, entre varios negocios que estemos en la misma cuadra, en el mismo barrio, o que vendamos, digamos, productos complementarios o similares, podemos unirnos, digamos, y velar por estas otras cuestiones que ayudan a tener un buen clima de negocios, un buen clima para los emprendimientos. Por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, las fachadas, por ejemplo, el aseo de las calles, ¿sí? Entonces, esta también es una cuestión importante, y en emprendimientos basados en economía popular y solidaria es todavía más importante, ¿sí? Es decir, de esa forma es como estamos intentando o dando nuestro granito de arena para cambiar esta mirada sumamente basada en la acumulación, en la renta, en el capital, ¿sí? Listo. Ahora bien, ¿cuáles son estos conceptos importantes, digamos, y que nos van a permitir? Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con los conceptos, y después vamos a ver la operación, digamos, de esos conceptos, ¿sí? Entonces,
Entre estos conceptos tenemos, en primer lugar, a la inversión inicial, ¿sí? La inversión inicial es todo lo que se necesita para empezar un negocio. En ese todo están considerados herramientas, maquinaria, lo que se denomina capital de trabajo, o también, para decirlo en otras palabras, los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que me permite empezar el negocio, o sea, digamos, si es que yo ahorita, hoy sábado, estoy pensando en abrir el día lunes mi negocio, ¿qué, qué es la lista? ¿Qué elementos entran en esa lista de todo lo que yo necesito para arrancar? ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esa lista y después, digamos, le asigna un valor a cada elemento de esa lista, estamos hablando que el total de lo que vale, digamos, de esa lista, eh, es mi inversión inicial. Ahora, un punto importante ahí en la inversión inicial, y esto es clave, por favor, esto no se vayan a olvidar. En la inversión inicial yo puedo tener herramientas y maquinaria o muebles, enseres, sillas o insumos, digamos, insumos de trabajo. Yo puedo ya tener unos de esos elementos de esa lista. Unos yo ya puedo, producto de negocios anteriores que yo tuve, o producto de donaciones, o me prestan, o alquilo, o como sea, digamos, pero unos de esas herramientas, de esas maquinarias, de esos insumos, ya los tengo. Ojo con eso. Y otros no los tengo. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que, cuál es el truco, digamos, o cuál es el consejo ahí? Siempre, compañeros y compañeras, vamos a tener que diferenciar entre lo que son las finanzas de mi negocio versus las finanzas de mi familia. Cuando yo mezclo las finanzas del negocio con las de la familia, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque no voy a poder determinar si es que estoy a pérdida o a ganancia. Porque como confundo lo que yo utilizo en el negocio con las finanzas de la familia, entonces nunca voy a poder saber si es que estoy yendo por buen camino o si es que debo replantearme la estrategia. Entonces, la única forma para poder saber eso es poder diferenciar las finanzas de mi negocio con las de mi familia. Sí tengo que ser yo lo suficientemente ordenado como para poder diferenciar cuáles son los ingresos, cuáles son las finanzas, cuáles son los gastos en mi negocio y cuáles son en mi familia, ¿sí? Para eso, ¿qué nos puede ayudar? Hay una herramienta muy común, digamos, que nos permite hacer este ejercicio, y es un pequeño libro de cuentas, ¿sí? Todos, digamos, podemos tener un cuaderno en la casa, o unas hojas, o si no, nos vamos a la papelería de Sandra, digamos, y le hacemos el gasto, o donde Marcela también supongo que puede haber en el bazar, también puede estar vendiendo útiles escolares, digamos, un cuaderno, uno pequeño, no se necesita que sea nada del otro mundo, pero un cuaderno que nos permita diferenciar lo que yo día a día voy gastando o invirtiendo, digamos, en el negocio, y separado en otro lado. Nosotros podemos dividir el cuaderno por la mitad, o con otro color, no sé. Quería cerrar esta idea diciéndoles que la clave está en poder diferenciar eso, ¿no? Poder en un libro de cuentas, en un cuaderno, en una hoja, aunque sea, digamos, empezar desde en una hoja, ir anotando, ¿sí? Día a día, lo que los ingresos que son los que corresponden al negocio y los ingresos que corresponden a la familia, ¿sí? Esa es la clave. Por eso no se vayan a olvidar, por favor. Ese es un tip que les dejo aquí en esta clase, pero que, digamos, les puede servir en cualquier emprendimiento que ustedes se desenvuelvan, ¿sí? Listo. Eso.
Entonces, estábamos en los conceptos. Voy a ver si es que les comparto, digamos, de esta vez. Estábamos en los conceptos y ya, listo, ahí estamos. Entonces, en los ingresos van todo lo que tiene que ver con lo que es producto de la venta de mis bienes, ¿no? De mis productos, ¿sí? O de la prestación de mis servicios. Entonces, en esa medida, por ejemplo, en el caso de David, por ejemplo, lo que ingresos serían todo lo que tiene que ver con la venta de móviles, de celulares y sus repuestos. En la venta de Sonia, todo lo que tiene que ver con la venta de tamales. En el caso de Blanca, todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio de lavado de autos. En el caso de Blanca no es un producto, no es un bien tangible, digamos, uno que uno pueda palparle, como en los otros casos, ¿sí? En el caso de Marisela, todo lo que sea por, todo lo que entre, todo lo que represente por concepto de venta de helados, por ejemplo. Y en el caso de Michelle y de Guadalupe, todo lo que tenga que ver con la venta de tomates. En el caso de Sandra, todo lo que tenga que ver con la venta de insumos de papelería. Y en el caso de Walter, todo lo que tenga que ver con los ingresos por... en el caso de Walter, por ejemplo, ahí también. Walter nos plantea una cafetería, pero una cafetería es al mismo tiempo las dos cosas. Se venden productos, pero también se da un servicio. ¿Por qué? Porque, y esto pasa, digamos, como a nivel de todo lo que es venta de alimentos. Uno, si bien termina vendiendo como el producto, el bien tangible, el que uno puede saborear, pero en el caso de Walter, por ejemplo, o en el caso de los compañeros y las compañeras que vendan alimentos, yo no regreso más allá de la experiencia mala esta que nos contaba Marisela de los helados que fue a probar. Uno podría, claro, no regresar a ese lugar porque le tocó las frutas dañadas, como nos contaba Marisela, sí, pero si es que uno en estos lugares, además de eso, pudiera tener una muy mala atención, entonces ahí sí, cerrada la posibilidad a que algún día yo vuelva a pisar, digamos, un local como ese. Entonces, tener en cuenta también eso, compañeros y compañeras, ¿sí? Es importantísimo en estos emprendimientos de venta de alimentos, lo que tiene que ver, lo que tiene relación a la prestación del servicio, ¿sí? Como tal. Eso. Entonces, bueno, ahí estaba el tema de diferenciar las finanzas, lo que es o lo que representa la inversión inicial y lo que es y lo que representa la prestación del servicio. El siguiente tema, y denme solo un segundito porque quiero, digamos, proyectarles algo, una pequeña pantalla que tengo acá conmigo. Ya, entonces estábamos en los ingresos. Luego de los ingresos tenemos este otro componente que son los gastos. Y los gastos son todo lo que el negocio, todos los costos, digamos, ¿sí? Todo lo que en el negocio sale hacia afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una clasificación para los gastos. Una clasificación que es, que tiene que ver más bien con una cuestión más de poderles ver en el tiempo, ¿sí? Entonces, es decir, hay unos gastos que son fijos. Entonces, ¿qué significa que sean fijos? Que todo el tiempo voy a tener que ir registrándolos o que todo el tiempo voy a tener que ir pagándolos. Entonces, por ejemplo, uno de esos gastos fijos es el arriendo del local donde funciona mi negocio. Ese es un gasto fijo. Sí, todo el tiempo yo venda o no venda, yo ese gasto, el del arriendo, lo voy a tener que cubrir. Por eso se considera así, como un gasto fijo.
El otro componente de los gastos son los variables y son los que dependen más bien del consumo. Entonces, por ejemplo, si en la venta de los tamales, por ejemplo, o en la venta de los celulares, si llega diciembre, que diciembre es un mes que normalmente hay mucho más movimiento, ¿sí? Y hay mucho más ventas. Llega diciembre y yo no anticipo que diciembre es un mes que, además, como se paga el 10º, la gente normalmente tiende a gastar un poco más. Además, como está la cuestión de Navidad y todas estas cosas de fin de año, normalmente se gasta un poquito más. Si llega diciembre y, por ejemplo, David o Sonia, David en los celulares o Sonia en los tamales, no preveyeron que la gente iba a comenzar a salir, o en el caso de Quito, ¿no? Hay fiestas de Quito, tal vez los comensales deciden también servirse un tamalito por fiestas de Quito, junto con el canelazo respectivo. Pero si yo no preveo eso, entonces no voy a tener capacidad de responder, digamos, frente a esa demanda que va a ocurrir en ese momento. Esos gastos que ocurren así como más de imprevisto son los que tienen que ver con el consumo ya directamente, son los que se denominan los gastos variables. Y hay otros tipos de gastos, pero que ocurren casi nunca, de vez en cuando, ¿sí? Son muy eventuales. Y esos gastos se denominan los gastos extraordinarios, ¿sí? Entonces, todos estos tres tipos de gastos, los fijos, los variables y los extraordinarios, entran en la categoría denominada los gastos, ¿sí? A partir de que yo determino el total de los ingresos y el total de los gastos divididos principalmente en fijos y variables, yo puedo establecer las ganancias o las pérdidas. Porque yo sé que para sacar unas ganancias o pérdidas, ustedes bien lo saben, esa solamente es la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo más ingresos que gastos, yo tengo ganancias, y cuando yo tengo más gastos que ingresos, yo estoy trabajando a pérdida. Ahora, vamos a ver una cuestión importante en cuanto a la clase. Digamos, yo solamente quería, digamos, estos conceptos que vimos, que acabamos de ver ahora, solamente quería que ustedes los tengan bien claros, ¿sí? Inversión inicial, todo lo que necesito para arrancar, ¿sí? Ingresos, todo lo que yo recibo por la venta de mis productos. Y gastos, todo lo que yo gasto en el negocio, ¿sí? Además, con el tip que les di al principio, todo se registra. ¿En donde? Aunque sea en un cuaderno, aunque sea en una hoja, en lo que yo tenga disponible, digamos, en este momento, ¿sí? Porque ahora, digamos, les vamos a poder presentar a ustedes un pequeño ejercicio para que ustedes vayan viendo cómo es que se configuran, digamos, estos gastos y cómo es que se llega a establecer, digamos, estas ganancias o estas pérdidas, ¿sí? Denme solo un segundito para poder volverles a compartir la otra diapositiva, por favor. Yo aquí acabé, digamos, de ponerle números a este que ustedes están viendo ahora. Al final de la clase, les voy a pasar, digamos, por el chat que ustedes tienen, al igual que todas las presentaciones, les vamos a pasar este archivito que estamos viendo ahora, que básicamente lo que nos indica es un ejercicio de cómo hemos ido programando toda esta cuestión de los ingresos y los gastos. ¿Se acuerdan en la anterior clase? Yo les decía que a mí me gustaría emprender en un negocio que tenga que ver con la venta de carnes asadas. Aquí yo básicamente me concentré en dos productos. Miren, las carnes asadas y los pinchos asados, ¿sí? Y les voy a ir indicando
explicando básicamente cómo es que se determinan todas estas aquí. Esta es la que les quería indicar. Muy bien. Yo inicio poniéndole valores a estos rubros que yo he definido. Entonces, para ello tengo, por ejemplo, los gastos fijos. En gastos fijos tengo el arriendo, los salarios y los servicios básicos. Acuérdense, los gastos fijos eran todos aquellos que yo tengo que pagar, venda o no venda, ¿sí? Entonces, estos tengo que pagar más allá de cómo me vaya a mí, ¿sí? Y acá en costos variables está dividido. En esta primera parte que voy a marcar con un color amarillo, en esta primera parte está todo lo que tiene que ver con los insumos para fabricar un producto que es el plato de carne asada, y acá abajo en tomate el otro producto que es el que tiene que ver con los pinchos asados, ¿sí? Entonces, yo mes a mes voy teniendo estos valores. ¿Cómo es que yo llego, digamos, a estos valores? ¿O dónde es que está lo importante de estos valores? Está acá. Miren. Para las carnes asadas le voy a volver a pintar, digamos, a los pinchos le voy a pintar en color naranja como lo teníamos anteriormente, y a las carnes en color amarillo. Las carnes asadas, digamos, tienen estos precios unitarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo llego a determinar esto? Esto, digamos, ustedes ya lo conocen. Yo, digamos, en el día a día de su negocio, yo mal haría en meterme, porque cada uno de ustedes conoce mucho más de su negocio que lo que yo puedo conocer ahora. Yo básicamente solo les estoy orientando cómo es que ustedes llegan a determinar, en primer lugar, todos los insumos que ustedes necesitan para fabricar, en mi caso, este plato, y en mi caso, este otro plato, conveniendo de que son solamente estos dos platos, digamos, o estos dos productos los que yo voy a trabajar en mi negocio. Ustedes pueden hacer este mismo ejercicio para todos los productos que tengan, ¿sí? Hay que hacerle el mismo ejercicio para todos los productos que yo tenga. Y además, hay que ir reconociendo qué producto tiene más salida, ¿sí? O sea, es decir, siempre va a haber un producto, los economistas le denominan el producto estrella, ¿sí? Es un producto el que más se vende, ¿sí? Entonces, a ese siempre hay que ponerle un poco más de ojo. Ahora bien, yo voy determinando todo esto, pero yo no pongo aquí, por ejemplo, vámonos con el pincho, que es más fácil de entender. ¿Cómo haces el cálculo? Exacto. Porque, ya, esa es más o menos para que te salga 75 centavos. Exacto, ya, vamos ahí. O sea, la idea es cómo se hace el cálculo. ¿Cómo bajo a este nivel que se llama el de precios unitarios? Sí. Entonces, ¿cómo llego a este 0.75? 0.75 centavos o 0.75 de dólar no es más que dividir. Yo la libra de carne le he presupuestado en $3. $3 me cuesta la libra de carne, ¿sí? Aquí le voy a poner unos espacios, digamos, me voy a abrir unos espacios para poder ir explicando. Ya. A mí me cuesta la libra de carne $3. Y en una libra me vienen 4 pedazos de carne. ¿Sí? En una libra vienen 4 pedazos. Entonces significa que si es que vienen 4 pedazos, yo puedo hacerle un pedazo para cada plato. Es decir, que a partir de comprar una libra, yo tranquilamente podría decir que con esa libra puedo servir 4 platos, ¿no es cierto? 4 platos. Ahora bien, ya. Ahora bien, si yo digo que me salen 4 platos de ahí, entonces, ¿cuánto se me va a mí en cada plato? Solamente yo divido.
y encuentro los 0.75. ¿De acuerdo? Eso, compañeros. Entonces, así es como yo voy calculando el precio unitario. Sí, facilito, facilito. Yo divido lo que yo compro para lo que me rinde. ¿Sí le vieron, no? De una libra que cuesta $3 de carne aquí en la carnicería de aquí al lado de mi casa, me vienen 4 carnes. Entonces, yo puedo servir 4 platos. Por lo tanto, divido y me sale el precio unitario. Asimismo hago con las papas, con el menaje de cocina. Yo aquí le he totalizado. Le he totalizado, sin embargo, ahí tengo la suma que yo fui sacando, digamos, que yo fui haciendo. En el menaje de cocina se incluye, yo voy a vender el plato de carne asada, voy a vender en un plato de plástico, con unos cubiertos de plástico, y acá abajo que está la bebida también va en un vaso de plástico, ¿sí? Entonces, todo eso está considerado aquí, en lo que se llama el menaje de cocina, ¿sí? Y acá abajo las salsas y el ají y etcétera, todo eso también está considerado acá. A partir de ahí yo llego a este. Este es clave, este es importante. Es del total, le voy a poner aquí el nombre al lado, es el precio de costo, ¿sí? Es el precio al que yo mínimamente, o sea, pero ya así, mínimamente podría yo vender este producto, ¿sí? Entonces, este que es el precio de costo, ¿cómo es que yo llego, digamos, a establecer este de acá, que en cambio es mi precio de venta? Sí, este, como ustedes le ven acá, este ya es el precio de venta. Le voy a poner en otro color para que ustedes le puedan ver. Ya. ¿Cómo llego de este, que es el precio de costo, hasta acá, hasta el precio de venta? Facilito, compañeros y compañeras. Yo digo que el precio de costo, yo digo que, más bien, que el precio de venta, que el precio de venta, ¿a qué es igual? Es igual al precio de costo sobre o dividido para, le voy a poner aquí, es igual al precio de costo. Aquí le voy a poner una línea abajo para que se entienda, digamos que es una división. Una línea abajo dividido para, yo hago 1 menos utilidad. Ya voy a explicar qué es esto de la utilidad. Ya. Esto que parece dificilísimo, no lo es tanto, compañeros y compañeras, que no se asusten. Ya. Ahí. Muy bien. Ahí le tengo. Ya. Muy bien. Vamos. El precio de costo es igual al precio de venta, perdón, el precio de venta. ¿Cómo yo fijo el precio de venta de mi producto? Divido el precio de costo, divido para 1 menos la utilidad. ¿Por qué divido para 1 menos la utilidad? Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es la utilidad? La utilidad es un porcentaje, es una tasa, es una relación, es un porcentaje, ¿sí? Entonces, un porcentaje siempre nos indica, por ejemplo, la tasa de interés es un porcentaje. Por ejemplo, el índice de analfabetismo en el país es un porcentaje. El índice de pobreza es un porcentaje. ¿Sí o no? Entonces, siempre un porcentaje me está indicando la relación de una parte contra el todo. ¿Sí? Eso es lo que en lo que no hay que perderse. Un porcentaje siempre me indica la relación de una parte versus el todo. El todo. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice la tasa de analfabetismo en el Ecuador es del 4%, significa que 4 de cada 100 ecuatorianos, 100 sería el todo, son analfabetos, o son considerados como que no han terminado la educación básica formal, digamos, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de interés de X banco está en el 20%.
significa que el precio del dinero, la tasa de interés, es lo mismo que el precio del dinero. Sí, es cuánto cuesta el dinero. El dinero es otro bien. En el sistema capitalista, el dinero es otro bien. Entonces, el precio del dinero significa que cuesta 20. Eso significa 20 por cada 100. Yo te doy 20 o te cobro más bien. Te cobro 20 por cada 100. Eso significa, digamos, en pocas. Una tasa de interés, un porcentaje, solo es una relación, solo es una proporción de una parte versus su todo, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la utilidad, está hablando justamente de eso, de cuánto yo quiero recibir, cuánto yo quiero marginar, cuánto yo quiero ganar, ¿sí? Versus el todo. El todo sería el producto. Por eso le resto 1 menos la utilidad. Ya les voy a explicar ese por qué. O por qué es 1 y por qué no dice 2 o 3 o 4. Ya les voy a explicar por qué. Jaime. Pero a ver, ¿cómo colocas el porcentaje de utilidad? Ya, el 1 ya todavía no entiendo eso. Chévere. ¿Sí? Vamos ¿Cómo allá. fijas la cuestión de la utilidad? ¿Sí? ¿Cómo fijas eso? ¿Cuál es la referencia para hacer eso? Exacto. Vamos ahí. Chévere. El Jaime ya se está adelantando, pero ahí va la respuesta. Entonces, volvemos acá al ejercicio. El precio de venta es el precio de costo, que es el que sacamos de arriba, ¿se acuerdan? Sobre 1 menos la utilidad. ¿Pero por qué sobre 1 menos la utilidad? Porque 1 quiere decir 100 en realidad, ¿ya? Si es que uno entiende que estos dos son un porcentaje, entonces daría lo mismo escribir así que de esta otra forma. Da lo mismo esta fórmula que está arriba que esta otra fórmula que está abajo. Da lo mismo. Si es que ustedes quieren, le pueden ir anotando en un papel y después podemos ir haciendo el ejercicio. No hay problema. Pero 1 significa el 100%. Y yo arbitrariamente, arbitrariamente, le he puesto a la utilidad en el 30%. ¿Sí? Ya. Ahora, la pregunta que el Jaime nos decía, ¿cómo fijo yo esa utilidad? Para que no sea tan arbitrario, pues, ¿no es cierto? Para tener, digamos, alguna pauta. ¿En qué me baso, digamos, como para establecer, qué me sirve, digamos, de referencia para establecer ese porcentaje, el de utilidad? La referencia, compañeros y compañeras, es la siguiente. Y además es una referencia que, digamos, es que más bien parte de la experiencia, parte del empirismo, más que de una cuestión científica o alguna determinación positivista, digamos. No. Más bien parte de la experiencia. ¿Y qué nos dice la experiencia? ¿Qué nos dicen los libros de texto en cuanto a la experiencia? Nos dicen que los negocios nuevos, los emprendimientos, los negocios, digamos, más pequeños, ¿sí? Básicamente, en estos negocios hay que considerar que la utilidad puede moverse entre el 15% y el 30%. Pero además, hay que considerar una cosa. Este margen de utilidad que puede moverse entre el 15 y el 30, con el que después hay que ir jugando para poder obtener el precio de venta de mi producto, tiene que además ayudarme a cubrir a mí los gastos, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos? Los gastos estos que vimos al principio. Entonces, si es que yo voy al ejemplo, vamos al ejemplo de nuevo. Si es que yo voy al ejemplo y digo, y fijo que es del 30%, ¿sí? Me sale este como el precio de, no, yo aquí, para mi ejercicio, le he fijado en este como el margen de utilidad, en el 50. ¿Por qué le fijé en ese precio?
¿Por qué? ¿Por qué le fijé en ese porcentaje? Porque cuando yo hice todas mis sumas de los gastos, me di cuenta de que yo estaba trabajando a pérdida, ¿sí? Entonces, solamente ahí me puedo yo fijar en eso y ahí es que yo voy jugando y diciendo, ah, pero no, pues, o sea, sí está, o sea, sí está bien que yo, digamos, le ponga, miren, acá arriba yo tengo un precio que yo le había puesto al ojo, simplemente al ojo, o sea, sin tomar en cuenta nada. Yo había dicho, no, pues, pero el plato de carne asada tranquilamente podría valer 3.50. Yo había dicho eso. Después me doy cuenta y producirle a ese plato con mis costos me salía en 1,38. Y me salía un montón de diferencia, un montón de porcentaje. Entonces yo le calculé y le dije, digamos, a ver, manteniendo todo igual y intentando cubrir, digamos, estos costos que yo tengo acá, que son los que yo enumeré, ¿sí? ¿Cuánto es que yo llego a determinar como mi precio de venta? Y yo hice este ejercicio y les llegué a determinar en 2.94. Entonces, básicamente le podría fijar en $3, digamos, ya, para dejarle en números cerrados. Básicamente, el precio de venta de mi producto sería $3. Pero fíjense, yo le había calculado, fíjense en estos dos valores, fíjense, yo le había calculado en 3.50 al principio, pero tranquilamente vendiéndolo en $3, yo ya obtendría una utilidad. Sí. Ahora bien, tomen en cuenta una cuestión, compañeros. Les voy a volver a poner el ejercicio. Cuando hicimos ¿y por qué era importante la tarea de la anterior semana? Porque nosotros nos fuimos a preguntar en la competencia cuánto es que cuestan nuestros productos, ¿sí? Entonces, yo hice ese mismo ejercicio y a partir de hacer ese ejercicio es que yo propongo los 3.50, digamos, como el precio de venta de mi plato, ¿sí? Ahora, ya sacando los costos y todo, ya me doy cuenta de que vendiéndolo en $3, podría ya cubrir todos mis costos y, digamos, no desde el primer mes, pero ya se va a ver. Después les voy a demostrar en el flujo, en una cuestión que se llama el flujo de caja, como desde qué mes es que uno ya comenzaría como a tener una ganancia, ¿sí? Obviamente, en el primer mes uno no va a tener esa ganancia, obviamente no. Obviamente, en el primer mes uno básicamente avanzará a salir tas con tas, digamos, ¿no? Si es que no a pérdida, pero ya en el tiempo es que uno llega a estabilizarle, digamos, al negocio. Por favor, una pregunta. Claro, Walter. Usted está estableciendo ahí el precio de nuestro plato para la venta al público. Quería consultarle, ¿cómo saber, digamos, yo tengo que vender un plato en 3.50, pero ¿cuántos platos un promedio en el día o en la semana o en el año tendría, perdón, en el día o en la semana tendría que vender? Por ejemplo, dice, vale el plato 3.50, yo tengo que vender 60 platos de 3.50 para cubrir ese gasto. O 40 platos, o 20 platos, o 30 platos. Esa parte, por favor, no la entiendo. Javier, gracias. Chévere, Walter, muy pertinente la pregunta. Volvamos al ejercicio. Aquí, Walter, mire. Yo digo que usted ya le hizo referencia a los conceptos que vimos en clases, Walter, al concepto que se llamaba ingreso. El de ingreso, ¿qué decía el concepto de ingreso? Todo lo que yo recibo por la venta de mis productos, ¿sí? Ahora, en esta primera parte, todavía solamente vimos cómo determinar el precio de mi producto.
vamos a la siguiente parte que usted nos pregunta. Ahora que ya tengo el precio, ¿cómo sé cuánto es lo que tengo que vender como mínimo, digamos, ¿no? O como, sí, como digamos, como para cubrir al menos de estos costos. Todo esto está aquí. Yo digo que yo trabajo, yo le hice con, voy a llegar a ese valor. Acá abajo voy a poner la fórmula para poder llegar a ese valor. Yo digo que yo trabajo 3 días por semana. Yo salgo a vender jueves, viernes y sábados, que para mí son como los días que más podría yo vender, ¿sí? Entonces yo digo que yo trabajo 3 días por semana y que yo digo que en promedio, cada uno de esos días yo vendo unos, aquí estaba calculado con, creo que era 10. Yo digo que yo vendo 10 de estos, déjeme verle, le tengo acá. Ahí tengo mi valor. Entonces, ¿cómo llegó a los 72? Yo digo que vendo 3 días a la semana, que cada día vendo 6 carnes asadas, y como son 4 semanas en el mes, porque estoy totalizando de todo el mes, entonces multiplico por el número de semanas, ¿sí? Calcular los ingresos no es nada más que multiplicar el precio por la cantidad. Entonces, si es que yo a este total de producto que yo vendo en un mes, le multiplico, digo, estos son el total de carnes, ¿sí? Y yo digo que acá le pongo el del precio para saber el total del mes. Entonces yo digo que, ¿se acuerdan cuánto era el precio? $3, ¿cierto? Entonces, al mes, yo habré vendido en carnes solamente $216, que es lo que está aquí, ¿sí? Ahora bien, esto, volviendo a la pregunta que Walter nos hacía, ¿cómo yo sé que, digamos, tengo que vender, en esta multiplicación, tengo que vender 6 o 7 o 5, no sé? Esto solamente se puede saber calculando los gastos, ¿sí? Cuando yo calculo los gastos, yo digo, aquí tengo un total de gastos que se me va todo, los gastos fijos. Acá tengo un total de gastos variables y acá un total de todos los gastos. Ustedes le ven, aquí está el total de todos los gastos, es decir, de todo lo que yo gasto en gastos tanto fijos como en gastos variables. Estos gastos yo tengo que distribuir tanto para las carnes como para los pinchos. Hago el mismo ejercicio con los pinchos y saco los mismos valores para los pinchos, ¿sí? Ahí recién voy a poder saber cuánto yo tengo. Aquí en este que yo les voy a pasar, como ya está calculado, a ustedes automáticamente les va a dar la cantidad, ¿sí? Entonces, yo lo que, más allá de que ustedes, porque claro, meterse a dar una clase de contabilidad en 2 horas es muy poquito, pero yo lo que quiero que ustedes le tengan súper claro es, número 1, ¿cómo calculo mi precio de venta al público? Que es el que vimos. Le divido el precio de costo para 1 menos la utilidad. Entonces ahí llego a establecer el precio de venta. Ahora, ese precio de venta tiene que tener relación ¿con qué? Con el estudio de mercado que yo ya hice en la anterior clase, haciendo la de cliente fantasma, ¿sí? Por eso les decía, todo está, digamos, todo está enlazado, ¿sí? Más allá de que ustedes van a tener, digamos, este archivo, ¿sí? En el que ya le van a poder ir ustedes poniendo sus productos, ¿sí? Yo les voy a mandar el archivo y les voy a mandar este archivo. ¿Dónde está? Les voy a mandar el archivo y
Y les voy a mandar, digamos acá al final, les voy a mandar unas hojas para que ya esté, digamos, como que puesta solamente la plantilla, para que ustedes vayan viendo esta como plantilla y ustedes vayan poniendo aquí, por ejemplo, en el caso de los tamales. Mariana está por ahí, que también estaba en el negocio de los tamales. Aquí estoy. Ya, cuéntenos, ayúdenos a completar el cuadrito en este ejemplo que estamos haciendo, ya, por favor. Ya. Listo, ¿cuánto costaría la sal? La sal, ¿qué será? A ver, unos 80 centavos. La funda de 2 libras creo que viene. Ujú. Ah, en mi tamal lleva huevos también. En el que yo hago lleva huevos, lleva pasas, lleva aceitunas. Ya. Ujú. ¿Manteca? No ¿Aló? no le pongo manteca, yo No. le pongo mantequilla. Ah, ya. Ujú. Listo. ¿Y cuánto cuesta ese? O sea, yo compro un balde grande, eso me cuesta como $10, como Ya, 10,35, algo así. Ajá. ya, de acuerdo. Lleva, Lleva, yo ocupo pechuga de pollo que cuesta 3.50 una pechuga. Lleva maní para hacer el tamal y tanto maní para el ají. Lleva ají, utilizar, utiliza. ¿Aló? sí, ya le escucho. Ujú. Ah, ya. Le preguntaba, ¿utiliza arveja? No, No, ya, listo, le no. A quitamos. ver, es Pimiento, pechuga, pimiento, pimiento huevo, sí. aceitunas, pasas. Ya. Verá, solo porque es, digamos, el ejemplo. Sabemos que también están estos otros insumos. Les vamos a poner un poco por acá para, digamos, ver solo el ejemplo. Ujú. Ahora, todo esto a usted le da un total, ¿no es cierto? Digamos, si es que uno quisiera, le saca un total a todo esto. Sin embargo, no, este total no significa que con este total usted haga solamente un tamal, pues, ¿no es cierto? No, Claro. no. Ujú. Entonces hay que ir viendo, hay que ir viendo. Si bien la libra de harina puede costar 0,80, ¿cuántos tamales rinde? Ujú. Con una, La con harina una que, libra, la harina que yo con ocupo una me libra, cuesta, ¿cuántos tamales salen? em, a mí me sale unos 10. Ya. Bueno, cada hoja sí es un tamal, ¿no es cierto? Así es. Ujú. Ya, entonces, si son una libra, pero digamos, en una libra, ¿cuántas hojas vendrán? En una libra. No, Ujú. yo las hojas de cera yo compro las 50, $1. 50 unidades, Mm, $1. Y ujú. entonces, claro, le sirven para Eh, 50 tamales. Claro. La carne de puerco, ¿usted le usa la carne de puerco? No,
Yo No, ocupo pechuga de pollo que me sale, varía el precio entre 3 y 3.50, o sea, dependiendo de ya. lo que pese la pechuga, pero es de 3 a 3.50 y si es más grande, obviamente sube el precio de la pechuga. Claro, ya. Y esa, digamos, esa pechuga, ¿para cuántos tamales le sirve? ¿Cuántos tamales le rinde? A ver, para unos 15, Ya, ujú, ya una ve. pechuga para 15 tamales. Muy bien. La sal, yo digo que para unos 100 tamales, ¿será? ¿Unas 2 libras de sal para unos 100 tamales? Sí, sí, sí ha Ya. de ser. Sí. Y la mantequilla, el balde, ¿será para unos 50 tamales? ¿Será para más, para menos? Sí, para unos 50 ha de ser. Ya, listo. Ujú. Entonces, pero eso era lo que yo quería, acá es donde yo quería llegar, digamos. Porque si es que uno se quedara aquí, en la columna solamente del valor, pensaría que a partir de aquí es que lo que hay que calcular. Y no es así, compañeros y compañeras. Es a partir de acá, de lo De que a la uno le cantidad. rinde. Lo que a uno le Ujú. rinde. Porque si es que no, digamos, uno se dispara. Aquí, con estas cantidades, uno logra hacer o fabricar un tamal. Entonces, a partir de esas cantidades, multiplicando por el valor, es que tenemos, ¿qué tenemos? A ver, alguien que haya estado atento. Multiplicar la cantidad por el valor. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a obtener? Los costos. Costos variables de producción. Sería los costos variables de producción, ¿no? No. Muy bien, la única creo que ha estado atenta. Gracias, Elena. Exacto. Y ahí voy a poder saber, con eso yo voy a poder saber dos cosas. Lo que dice Elena, uno, los costos variables de producción, que son los que yo tenía en la tablita, ¿se acuerdan? En el lado de acá, en el lado de los egresos, ¿sí? O si ustedes quieren verle en el lado de acá, sí, que yo ya le saqué aparte, digamos, acá los costos, ¿sí? ¿Se acuerdan en el ejemplo de las carnes? Aquí. Pero además, ¿qué voy a tener también? Este. Y este es clave. Voy a tener también el precio de costo. O sea, es decir, lo que a mí me cuesta producir. Por eso se llama precio de costo. Saco el precio de venta, saco el precio de costo para poder calcular qué cosa, el precio de venta. ¿Cómo calculo el precio de venta? Dividiendo el precio de costo para 1 menos el porcentaje de utilidad o 100% menos el margen de utilidad, ¿sí? ¿Cómo fijo ese margen de utilidad para que no sea tan arbitrario? A través de los gastos, ¿sí? A través de los gastos. ¿Cómo sé los gastos? Una parte de los gastos ya hemos sacado, recuerden. Los gastos variables, los que dependen del producto. Eso ya sacamos. Nos tocaría ahora sacar los otros gastos, los fijos, los que son, por ejemplo, si es que uno hace un crédito, la cuota del crédito, ¿es un gasto fijo o es un gasto variable? Dependiendo del crédito que se pueda, porque hay crédito tasa francesa o el otro que es de crédito variable. Pero, pues, digamos, no depende mucho de la tasa. Ya va a ser un gasto fijo. Es fijo. Es un gasto fijo, correcto. ¿Por qué? Porque al banco o a la cooperativa le va a importar que le pague, ¿es cierto? Y entonces, en esa medida, ese se constituye en un gasto fijo. Fijo, yo mes a mes tengo que cancelar eso. Venda o no venda, me haya ido como me haya ido, no importa. Esos son los gastos fijos. Igual el arriendo. ¿El arriendo qué es? ¿Un gasto fijo o un gasto variable, Guadalupe? Fijo, fijo. Fijo. En su caso, Blanquita, ¿cuál es un gasto fijo y cuál es un gasto variable, por ejemplo? El gasto fijo es sobre los arriendos, los servicios públicos y los gastos variables son, dependiendo de, confundí, son las cantidades que uno quiere ganar.
y ya me confundí. No, un gasto variable, por ejemplo, su negocio es el lavado de autos. Usted para el lavar los autos utiliza algún insumo, ¿no es cierto? Claro, y ahí ¿Qué sí insumo era utiliza? dependiendo de los consumos que uno se requiera. Exacto. Por ejemplo, ¿qué insumo usa usted? A mí me tocaría, pongamos, la manguera, el shampoo, lo que yo voy a utilizar. El champú, por ejemplo. Sí. Por El ejemplo, agua. ese es un gasto variable en su caso. El agua. En el caso de Blanca, a diferencia, digamos, de los otros negocios, donde los servicios básicos, por ejemplo, el agua son un gasto fijo, por el giro de negocio, por el tipo de negocio que tiene Blanquita, el agua es un gasto variable, porque depende del agua para lavar los autos, porque tiene mucha relación con su giro de negocio, no así en los otros casos. ¿Qué más? La manguera mencionaba usted. La manguera, sí, pero siempre y cuando tenga que reponerle cada rato, digamos, o cada consumo. No creo que le reponga cada rato, ¿o sí? No, no creo. No sé cuánto tiempo aguantará eso. No, Ya, eso no lo jugué. pero más bien, la manguera es, ¿qué es? A ver, ahí, vamos de nuevo con los conceptos. ¿Qué sería en el caso de Blanquita la manguera? Sería yo les pongo las opciones. Sería un gasto fijo, un gasto variable o parte de la inversión inicial. Parte de la inversión inicial. Correcto. Es parte de la inversión inicial. ¿Por qué? Porque es lo que dijimos que se necesita para arrancar el negocio. Para arrancar el negocio yo ya necesito tener la manguera, ¿sí o no, Blanquita? Sí, si no, ¿con qué lado? Con balde. Exacto. Claro. No, pues, en el Machangara con balde, no, claro, exacto. Por ejemplo, en el caso de Mariana, de los tamales, los timbolitos, y de Sonia, que también era como los tamales. Las ollas, la olla tamalera, digamos que tienen una olla tamalera. La olla tamalera, ¿qué se considera? ¿Un gasto fijo, un gasto variable o parte de la inversión inicial? Sonia, Mariana. O los compañeros que quieren ayudar a responder, no hay problema. Es parte de la inversión, ya que eso va a beneficiar y no hacer un gasto diario. Así es. Noemí, ¿no? Noemí. Sí, buenas noches. Gracias, Noemí. Sí, es parte de la inversión inicial. Correcto. Por ejemplo, en el caso de Sandra, que tiene una papelería. En el caso de Sandra, que tiene una papelería, ¿cuál podría ser, por ejemplo, un rubro de la inversión inicial? De esos que estamos hablando. ¿Qué podría ser para Sandra? ¿Qué podría Sandra considerar como un rubro para su inversión inicial? Buenas noches, Javier, ¿cómo le va? Pienso que para ese tipo de negocio sería tal vez vitrinas, estanterías. Correcto, muy bien, correcto, muy bien, exacto. En el caso de Sandra eso es básico, ¿no? Para poder iniciar el negocio, ¿sí? En el caso de Walter, que tenía la cafetería, ¿qué sería para Walter un rubro perteneciente a la inversión inicial? Sería el caso de las cocinas, las sillas, las mesas. Eso sería una inversión inicial. El tema de las ollas y menaje. Correcto. Perfecto, Walter. Perfecto. Esos son los rubros que pertenecen a la inversión inicial. Ahora, ¿por qué es importante, digamos, calcular esta cuestión de la inversión inicial? Porque hay algunas, o sea, principalmente por dos cosas. Primero, hay algunas cosas que
nosotros le ponemos al negocio, pero como que son de la casa y entonces no les tomamos en cuenta. Recuérdense el tip que les di. Hay que saber diferenciar las finanzas del negocio de las finanzas de la casa, ¿sí? Entonces, en esa medida, siempre será importante cuantificarle como parte del negocio lo que yo ya tengo en la casa, pero que yo ya voy poniendo. Porque además, para arrancar un negocio, yo tengo algunas cosas y otras no. Y en esas cosas que no tengo, yo les voy sumando los valores de estas cosas. Yo seguramente me tocará pedir prestado un poco de plata, ya sea a un banco o a un vecinito, no sé, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cuánto es que voy a pedir, pues, para arrancar, primero. Y segundo, si es que fuera frente a un banco, si que fuera frente a cualquier institución financiera, la institución financiera siempre le va a decir, bueno, ¿y usted con qué va a respaldar ese crédito? Y uno ya le puede decir, mire, todo esto, yo he hecho una lista de las cosas que yo tengo como inversión inicial, y todo esto yo ya tengo. Entonces, yo ya no necesito que usted me preste, digamos, o más bien dicho, yo necesito que usted me preste porque yo tengo respaldo en todo esto. Por eso es necesario cuantificar cuánto es que yo tengo de inversión inicial. A veces, claro, como el negocio funciona en la casa, o como decía alguien, Walter, creo que era, que funcionaba, digamos, como que la parte de producción en la casa, pero después la parte de comercialización en algún otro lado. Yo normalmente cuando hago así no tomo en cuenta que algunas cosas estoy dejando de cuantificar, ¿sí? Entonces, siempre es importante cuantificar todo hay que contar, ¿sí? Por esta cuestión que les digo. Eso, compañeros y compañeras, yo sé que en una clase de 1 hora, 1 hora y media o máximo 2 horas es muy difícil, digamos, poder dar todo lo que a veces son 3 o 4 semestres de universidad, media carrera de universidad, digamos, pero he intentado resumirles y también he intentado darles a ustedes más claves respecto de lo que tiene que ver con la contabilidad. Acuérdense, precio de costo, me sirve para calcular el precio de venta. Acuérdense, margen de utilidad. Acuérdense, ingresos, inversión inicial y gastos que tienen dos tipos, fijos y variables. ¿Sí? Igual como les dije al principio, digamos, yo voy a poner a disposición de ustedes este ejercicio que hemos hecho aquí en la clase para que ustedes les sirva como guía. Sin embargo, mi recomendación vuelve a ser la misma que al principio de la clase. Por favor, tengan un libro de cuentas a partir de ahora, si es que el negocio está por empezar. Si es que ya está iniciado, con más urgencia todavía tengan un libro de cuentas. Es urgente que ustedes mismos tengan un libro de cuentas y dividan entre estos fueron los ingresos, los gastos. ¿Cuánto tengo de ingresos? ¿Cómo calculo los ingresos? Multiplico el precio por la cantidad. ¿Cómo calculo los gastos? Multiplico también el precio por la cantidad. ¿Sí? O digamos en el caso de los costos fijos, uno ya sabe. Los gastos que se van en arriendo, uno ya sabe. Es un valor ya dado. ¿Sí? $100 había utilizado yo en mi ejemplo. Entonces uno ya tiene su valor. Hagan ese ejercicio, ¿por qué? Ustedes ven ahorita en el ejercicio que acabamos de hacer solo por temas de tiempo, la clase y todo, con enseña primero y con la después. Ustedes se van viendo que van apareciendo un rubro, otro rubro, y esto de qué será, y esto también le pongo yo para prepararlo pongo este ingrediente. Entonces, desde el trabajito, ustedes de ir construyendo estos gastos. Esto les va a servir a ustedes para no salir como locos a la calle y decir que el producto de ustedes vale tanto. Y el mercado les va a decir, no, pero está muy caro. Muy caro le ha puesto Javier ese pincho. ¿Cómo va a valer $5? No, pues también, ¿cómo va a valer $5? Y además, ¿qué les sirve de referencia para el margen de utilidad? Lo que les preguntaba Jaime. ¿Qué les sirve de referencia para el margen de utilidad?
el estudio de mercado que ustedes hicieron, ¿sí? Saber cómo, a cuánto está vendiendo a la competencia. Eso les hacen ustedes de referencia. Ah, mira, calculando el costo, me sale $2, pero en la competencia están vendiendo a 3. Entonces ya, listo, ya puedo yo jugar. Yo con esas dos variables, yo ya puedo. Pero si es que no hacemos lo uno, que es el estudio del mercado, y no hacemos lo otro, que es el anotar en el libro de cuentas y llegar a calcular estos costos, no vamos a poder tener mucha idea. Es decir, que nos enfrentamos al mercado sin tener mucha idea, no vamos a tener muchas posibilidades de éxito. Eso nos va a pasar. Ahorita Jefferson acaba de poner, digamos, compañeros y compañeras para anunciarles, y con esto ya cerramos la clase, menos de que ustedes tengan alguna otra inquietud. Acaba de poner el link para la asistencia, ¿sí? Entonces, por favor, siempre registren su asistencia, ¿sí? Y listo. Yo, si es que ustedes no tuvieran ninguna consulta adicional, llegaríamos hasta aquí. Me comprometo en que pasarles por el chat individual que la vez pasada. Todo el material que hemos utilizado en esta clase, tanto las diapositivas como el Excel, que es el que más nos va a interesar para poder ir, aunque estén en sus casas, en el tiempo libre que tengan, ir llenando. A usted, Cristina, muchas gracias. Chévere. Si no hay más inquietudes, entonces, compañeros y compañeras, por favor, antes de finalizar, no se olviden, está en el chat para que den la asistencia y con eso que tengan una muy buena noche.